Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un espacio más entre mamás. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a veces nos cuesta mucho trabajo a nosotros como mamás, el estar siempre encima de nuestros hijos y tratar de obtener el mejor resultado para que ellos sean felices. Me acompaña el día de hoy una especialista que nos va a ayudar en esta orientación y acompañamiento de este tema. Ella es Marcela García. Es profesional del área de salud, tienes como objetivo contribuir al bienestar tanto físico como emocional de las personas. Actualmente supervisas prácticas profesionales a estudiantes de la carrera de psicología en el TEC de Monterrey. Tú eres licenciada en psicología clínica y de salud. Tienes una maestría en medicina psicológica y salud mental por la Universidad Metropolitana de Londres. Y eres psicoterapeuta ya por más de 6 años, o sea, ya tienes experiencia y has estado en contacto con jóvenes, supongo, y familias, ¿no? Sí. Bienvenida, Marce, a este espacio entre mamás. Muchas gracias por la invitación, Sofía. Pues sí, realmente tengo experiencia, poca o mucha, pues ahí trabajo con adolescentes, con adultos, entonces, y digo, también, o sea, el tema de que veo a los adultos, con el tema de los hijos propiamente. Así es. Pues ahí en pacientes y todo, pues llegan los papás súper preocupados siempre, pero por los hijos. Entonces es un reto tener que hacerles como entender que pues vienes aquí a tu espacio. Claro. Y obviamente, o sea, trabajando en ti, vas a, por claro, consecuente, eso trabajar en hacia tus los hijos. Sí, así claro, es. claro. Oye, Marce, cuéntame un poquito de ti. Cuéntame quién fue Marce cuando era adolescente. Híjole, wow. me agarraste en curva, pero bueno, supongo que de eso se trata, ¿no? Así es. De adolescente yo creo que era siempre he sido como una persona muy, pues me dicen como sonriente, como, pues siempre estoy de buenas, etcétera, ¿no? Y creo que de adolescente igual, pero a lo mejor de adolescente era un poquito más preocupona, como que me preocupaba así por lo que pasaba, a lo mejor por mis amigos o mi familia, ¿sabes? Y ahorita yo creo que ya eso no es de que vivo preocupada, digo, le pongo atención, pero de adolescente yo creo que sí, eso era como que era más intenso. Sí. Es que yo creo que pues es la etapa, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos en una etapa o época, porque no quiero decir etapa. Etapa es la de los adolescentes, época es la que estamos viviendo hoy por hoy y creo o tengo esta sensación de que a los papás nos da miedo corregir. O sea, traemos un tema, porque yo me acuerdo en mi época, a mi mamá no le temblaba la mano, para nada para poner un castigo o para decir, o sea, a lo mejor no era lo correcto, pero no titubeaban en ese sentido. Sí. ¿Qué está pasando con los papás hoy en día, Marce? Fíjate que hay mucha más información, que creo que eso también, o sea, empezaron, y ustedes lo han de recordar perfectamente, empezaron con las noticias de que pues los niños confrontaban mucho a los maestros en las escuelas. Ya fue hace tiempo eso. Y empezó con eso y todo. Y la verdad es que sí, o sea, antes los maestros pues eran un poquito como más, no se temblaban la mano, imagínate, ¿no? Y ahorita ya es como que hasta te pueden demandar, ¿no? Si le haces algo al niño, ¿no? Pero pues ahí se pierde un poquito la autoridad. Entonces pasa esto porque viene ya mucha información, como que los niños ya vienen bien despiertos desde chiquitos de cómo es el mundo, de quién soy yo. Los mismos papás incentivan esto como no, tú no te dejes y tú esto y tú puedes y tú no le tienes que hacer caso a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que toda la información es lo que ha provocado como todo esto, pero sí creo que pues se nos está pasando un poquito la mano, sí, ¿no? O sea, yo te digo, por ejemplo, a los maestros me queda claro que se va a oír muy feo, pero si a un alumno le va bien o le va mal, pues en el aula te encariñas con el muchacho y te tarran. Pero a ti como papá o como mamá es mucho más allá el hecho de que a tu hijo le vaya bien o mal. Claro. Entonces, este tema de corregirlos, sí hemos percibido que por gracias a la información como que nos da más miedo meter la mano para decir,
voy a poner este límite o voy a poner... y esa es la pregunta, o sea, los papás estamos con esta incertidumbre de los límites. Sí, claro. Porque no sabemos qué tanto es bueno. Sabemos que como nos educaron a nosotros, trae sus deficiencias. Sí. Pero no tenemos un modelo que diga, oye, es que esto sí funciona. Claro. O qué has visto tú en el camino. O sea, porque ha habido cambios, ¿no? De cuando yo creo que tú egresaste a la fecha. Sí, completamente. A ver, desde que llegan conmigo los practicantes con ya ideas súper nuevas y es de que, ¿qué es eso? Eso es psicología. O sea, sí me explico, es como yo también estudié. Pero sí, completamente. O sea, todo este tema creo que se puede resumir en disciplina positiva. Pero también la disciplina positiva pues puede tener sus puntos negativos si pues no lo haces como de una manera equilibrada, o correcta, pero híjole, que es correcto y que no, o sea, como tú decías, o sea, no tengo un manual. Claro. Pues yo tampoco te puedo decir a ti, mamá, cómo tratar a tu hijo porque pues tú conoces más que nadie a tu hijo y tu hijo a ti, ¿no? Entonces, creo que ahí es medir con las reglas que se ponen en casa. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a lo social y ves que tu amigo, su papá lo trata diferente y es como, ¿pero por qué? Chantaje. Ajá. Sí, y es como chino, o sea, pero pues yo tengo mi propia regla, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a comparar con el otro, no? Ajá. Y también pasa mucho que, digo, a lo que estábamos platicando antes, de súmale que ven en Instagram y el influencer abogado. Claro. Hablando sobre que tus papás no te pueden exigir, no te pueden... Y es de, o sea, espérate tantito, ¿sabes? Claro. Es mi hijo, o sea, entonces estoy haciendo lo mejor que puedo con lo mejor que tengo, ¿no? Claro. Pero, pues somos muy buenos para juzgar. Oye, y por ejemplo, hay situaciones en las que debes corregir y hay otras en las que puedes dejar pasar. O sea, bien dicen que en la adolescencia tienes que escoger tus batallas. ¿Cuándo es recomendable corregir? O sea, ¿cuándo es algo que dices tú, sabes qué? Es importante intervenir. Mira, principalmente cuando estás viendo que a lo mejor la vida de tu hijo está en peligro, ¿no? O sea, desde ahí yo creo que me fui al extremo para después empezar un poquito más hacia atrás, pero oye, estás viendo que tiene conductas pues autolesivas o muy agresivas o muy polares, ¿no? Como todo o nada. Ahí es donde, oye, pues, ¿qué está pasando, no? Un ejemplo de esto sería, oye, pues deja de comer, come mucho, le gustan cosas muy extremas, o sea, empieza a tomar, o sea, ¿serían ejemplos de conductas como destructivas? Sí, completamente. Creo que en la etapa de la adolescencia propiamente, eso es lo que marca, o sea, el inicio de la exposición completa al mundo de todo, ¿no? Del alcohol, de las drogas, de todo, del enamoramiento, incluso esto, ¿no? De la libertad que empiezan a sentir como preadultos. Exactamente, entonces es como que ya siento que soy independiente emocionalmente, pero pues no, o sea, el adolescente es muy vulnerable todavía emocionalmente. Entonces, ahí es donde creo que es importante que esté el papá o la mamá y ponga el límite, ¿no? Oye, Marce, y por ejemplo, ¿cuáles serían consecuencias al no corregir? Pues mira, principalmente este alejamiento, ¿no? O sea, esta distancia entre los niños o las niñas y los papás, ¿sí? Que puede llegar a ocasionar que pues el niño o la niña experimente esta sensación como de, digamos, que se sienta afín con otra persona que pues tiene otras conductas que a lo mejor no son muy saludables o buenas y pues empieza a ir por otro camino, ¿no? Entonces... De repente, en esto que te decía yo desde el principio del miedo, creemos que el no poner tantos límites o límites dentro de tu casa te hace ser más buena onda con tus hijos y te hace ser como más amigable y llevar una relación más cordial. Eso es lo que aparenta, ¿no? La consecuencia de no tener límites, desde lo que he aprendido, es el hecho de que tus hijos no se sientan queridos, contenidos. ¿Es así? O sea, es el sentirse como así solos, o sea, no acompañados. Yo tengo incluso pacientes que dicen, es que ¿por qué el papá de fulanito sí se va con ellos de viaje y toma y fuma y lo deja y así? Es como,
pues porque así es el papá de fulanito, ¿no? O sea, Ajá. el tuyo no. Y realmente, pues sí tienes que, pues tú como papá, tener tus límites y que no te gane, ¿no? Que no Ok. te gane esto. Perdóname, repíteme tu pregunta porque iba encaminado Sí. El y... hecho del no tener esos límites es como dejarlos Ah, solos. ya. Sí pueden llegar a sentir propiamente esta soledad, pero ahí es como tener que encontrar el balance de puedes confiar en mí, pero no soy tu amigo de la Claro. borrachera o de lo que tú quieras, ¿no? O Ahora, sea, hay diferencia entre ser o poner límites y ser un papá controlador. sí. O sea, ¿me puedes ayudar a explicar esta diferencia? Es que el límite no es bien recibido cuando es impuesto, Ok. sin una, digamos, sin una explicación, ¿sí? O sea, que son los papás de antes. ¿No? Ajá. ¿Por qué? Porque no. Porque soy tu papá. Ajá, porque o sea, y no hay explicación. Es como, a ver, tu hijo es un ser humano también que ya tiene, si tiene 13, 14 años, ya es capaz de entender, de procesar propiamente, biológicamente la información. O sea, siéntate con él a platicar Claro. sobre tus miedos, sobre que tú también fuiste un adolescente, o sea, todo esto, Que a ti ¿no? también se te ocurrían cosas que sabes que a él se le van a ocurrir, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí, o sea, creo que conectando con la pregunta anterior, creo que el no hablar puede llegar a distanciar y provoca eso, ¿no? O sea, Ok. que, ajá. Pero, por ejemplo, perdón que sea tan insistente, Sí. pero cuando yo hablo de límites, hablo de temas en cuanto a decirle a tus hijos la razón por la que tú piensas Ujú, o ujú, esperas cierta conducta. ujú. El hecho de que, por ejemplo, los dejas o les das permiso de salir hasta tal X hora, ¿no? Oye, yo de los planes o de las reus te recojo a las 12 de la noche. Ujú. No, pero es que a mis amigos, no, mi amor, a las 12 es Claro. suficiente. Cuando tú llegas a tener esta plática con ellos, como bien dices, llegas a este acuerdo explicándoles alguna razón por qué lo haces. Sí. O sea, yo sí lo recomiendo. Ok. Sobre todo porque para que ellos entiendan de dónde viene. Ok. Y para que ellos puedan entender. O sea, si tú quieres entender la mente de tu hijo, necesitas platicar con la mente de cualquier persona. Ajá. Necesitas platicar con esa persona y dejar que se abra. Entonces, ser una autoridad, digamos, que no se abre, que no comparte, que no nada, no va a generar confianza. Claro, ¿Sí me explico? claro. Entonces, sí necesitas, o sea, sí aconsejo que seamos personas que se abran, Sí. sí, emocionalmente. Ahora, ¿qué pasa Ujú. con los chavitos que a sus papás les da lo mismo a que horas lleguen? Que a sus papás les da lo mismo. Ok. O sea, esos son los que yo te digo, pues esos son los que no tienen límites, pero nuestros hijos son los que se fijan para Sí, tomarlos como referencia claro. para pedir el permiso. Sí, completamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la consecuencia de yo no ponerle esa contención a mis hijos? ¿Dónde está la autoridad? O sea, y lo hago así como pregunta porque son adultos que así viven, como ¿en dónde está la autoridad? Yo pisé el zacate, pues ahí dice que, pues yo lo pisé, ¿dónde está la autoridad? No, o sea, Así es. pongo ese ejemplo como para dar la pregunta, o sea, entonces son adultos que crecen con eso de ¿dónde está la autoridad? Claro, No hay autoridad. claro. No, sí me explico, Se entonces acostumbran todo es posible. a no tener Sí. esos límites. Digo, Sí. yo por lo que he sabido es que son chavos que van creciendo y van creciendo, te decía yo al principio, con una soledad, porque no se sienten acompañados Sí, por nadie. completamente. O sea, no tienen un marco de referencia. Alguna vez me tocó Ujú. ver un programa, y voy a hacer referencia al programa porque Ujú. me llamó muchísimo la atención que el chavito lo estaban entrevistando en la cárcel y había atropellado a alguien, ¿no? Ok. Y lamentablemente falleció. Entonces, él no tenía no sé cuántos años de no ver a su mamá, porque él le decía que si su mamá le hubiera enseñado Mm. que no se manejaba borracho, él no hubiera atropellado. Entonces, porque era un chavito que fue a la cárcel a los Sí, 16 sí. años. O sea, entonces, todas estas cosas tienen consecuencias que a veces tendemos a hacerlas trágicas, pero realmente ese es lo peor que te puede pasar. Y en el camino, esa tragedia puede ir evolucionando, ¿no? O sea, puede irte Claro. siendo esta persona que te sientes solitario, que no Claro. tienes su suficiente autoestima. O sea,
te empieza a sumar cosas. ¿Es así o estoy inventando? No, sí, y voy a decir algo que, híjole, pero esas son las conductas de riesgo. O sea, eso es lo que provoca las conductas de riesgo, porque nosotros pensamos o los papás piensan como, no, es que el que salga, el que llegue tarde, el que... No, eso no es lo que causa la conducta de riesgo, es precisamente el que no estés ahí presente, o sea, el que no le estés diciendo, ¿sí me explico? A eso quería llegar. Sí, justo, justo es eso, entonces... Sí, ahora, la diferencia entre cómo nos educaron a nosotros y cómo estamos educando a nuestros hijos. Hay un gap súper importante. ¿Por qué? Porque muchos papás dicen, no, pues yo así crecí y estoy bien. Ah, claro. Sí, entonces, pues ellos van a crecer igual porque pues yo crecí y estoy bien. ¿Qué está pasando ahorita con los chavos? Mira, es que está como tricky la pregunta porque sí es cierto, o sea, sí es cierto que los chavos van a crecer y tengo una amiga que me dice, pues al rato él va a sanar sus traumas en terapia. Pues sí es cierto, todos vamos a crecer y sanar nuestros traumas, pero la realidad es que estamos en un mundo con autoridad, o sea, en todos los países hay un gobierno, en todos los países hay una figura que rige, que pone reglas, que sí me explico, entonces como ya vives en este mundo, ¿por qué criar a lo mejor un hijo que va a romper con todas esas reglas, ¿no? Y que a lo mejor, pues, la consecuencia es esa, ¿no? O sea, que enseña a los demás a hacerlo. ¿Sí me explico? Ahora, nuestros papás no nos acompañaban tanto como queremos que nosotros acompañaran a nuestros hijos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ahora necesitan más acompañamiento? ¿O por qué se recomienda que empecemos con el acompañamiento más cercano? Porque antes las familias eran mucho más grandes, los papás estaban ocupados en sus actividades y no estaban tan al pendiente de lo que sucedía con nosotros. Ahora nosotros siento que estamos más ocupándonos sobre los hijos. ¿Qué onda con esa...? ¿Por qué? Porque ahora sí necesitamos de verdad estar al pendiente de ellos. La realidad es que cada vez somos más. ¿Sí? Entonces cada vez somos más personas, cada vez hay más probabilidad de que a lo mejor antes nuestros papás sí veían que estaba ese que se comportaba medio extraño y que no sabíamos lo que tenía, o sea, hablando de una propia enfermedad mental, ¿no? Y ahorita es como muy común, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez somos más. Entonces, es eso, o sea, como digo, viene también a través del miedo, viéndolo o proyectándolo en pacientes, ¿no? En sesión, del miedo de chino, o sea, pues es que este tiene esto, este tiene el otro, entonces, pues tengo que estar más al pendiente, ¿no? Eso y sumado a que, pues digo, ya cambió todo, o sea, ya todo puede ser por Zoom, ya todo puede ser súper relajado en tu casa, ya antes era como el contrato dice de 9 a 6 y ahí tengo que estar y no me muevo y mi hijo pues X en el kinder y quién sabe quién lo está cargando, criando, dándole de comer, quién sabe, ¿no? Entonces, digo, bueno, es relativo porque también había mamás que se quedaban en casa, ¿no? Sí. Pero pues faltaba precisamente esta figura paterna, ¿no? Que el papá viene a representar lo social, ¿sí? Y es algo que igual si me están escuchando las mamás les ayuda mucho, yo en terapia siempre se los pongo, o sea, mamá viene siendo como la parte emocional, la casa, la parte interior, si se fijan, pues el bebé crece en el vientre. Ajá, y la interacción con el papá siempre es desde el exterior. Entonces el papá viene a representar lo social, ¿sí me explico? Entonces si ustedes empiezan digo, no quiero que vayan a analizar a todos ahorita, ¿verdad? Pero si se fijan mucho de lo que tienen a lo mejor los adultos o los adultos ahorita para los jóvenes, es eso, ¿no? O sea, que carecen de habilidades sociales o a lo mejor de esto de la autoridad, etcétera. Porque siempre era como una cosa que tu mamá y la mamá era la única que se encargaba de pues, la formación de los hijos. Y la autoridad de la mamá era, pues había 3 hijos y pues no haces esto y no, pues, se dividía en 3, 4 y 5 y era como muy difícil. Entonces, el no, esa generación lo tiene pero como robot. Yo soy de esa generación. Sí, o sea, el no lo tienen bien aprendido casi, creo que no, y entonces ya no puedes tocar ahí, ¿no? Y ahorita el no en la disciplina positiva está casi prohibido. Claro. Y es como, híjole, pues es una palabra del vocabulario, o sea, tampoco la satanices, ¿no? O sea, es como, sí, dile que no, los límites, pero tampoco para todo.
¿Sí me explico? Claro, digo, yo cuando hablo de límites también Ujú. suelo ser algo exigente con muchas cosas, pero Ujú, cuando hablo de límites, hablo de estos límites en donde sean razonables y ujú, sobre todo reflexivos en cuanto a tus hijos, o sea, ujú. decir, que los hagas reflexionar el Claro, por qué están ahí. sí. No es nada más de que, no, y por esto, y porque yo digo, y, o sea, esa parte creo que en eso sí nos pues, se equivocaron en no tratar Sí. de razonar, porque Explicar. somos seres racionales. Claro. Entonces necesitamos entender por qué no. Sí. Ahora, hablamos de corregir y hablamos de desacreditar a los chavos, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la diferencia, Marce? Es que cuando tú estás desacreditada, bueno, o la persona se siente desacreditada cuando no le da su lugar, Ok. ¿sí? Y la autoridad, o sea, como papá en aquel entonces era no porque no. Ajá. Entonces, pues no me estás dando mi lugar, no me estás dando ni siquiera la oportunidad de expresar por qué yo quiero ir a esa fiesta. Ok. Oye, a lo mejor está la niña que me gusta, el niño que me gusta ahí, ¿sabes? Ajá. Y me está causando mucha Conflicto. angustia, ajá, el que no me dejes ir. Entonces, eso, tengan la conversación con sus hijos para que él o ella se explaye y tú también, ¿no? Ahora, hablas de disciplina positiva. Ujú. Muchas veces, y te lo cuento en manera de confianza aquí Sí, entre nos, es la disciplina positiva yo a veces pienso que es sí, irreal. O sí, sea, tiene como este blanco y negro y entonces en el gris entramos muchos, ¿no? sí. Porque si te vas a toda la disciplina positiva, al ponerla a la práctica, el otro día, discutiendo con una psicóloga, Ajá, justamente le decía, es que sí te entiendo que tienes que validar emociones, tienes todo. que expresarte correctamente, pero somos mamás y somos gente real. O sea, es muy complicado para nosotros en un punto en donde estás enojada porque estás saturada de actividad, porque eres una mamá que trabajas, porque tienes que llevar y traer a los chavos al partido, porque tienes que ir por la niña al ballet, porque, o sea, está el tráfico, no te pagaron un Sí. cliente, no sé, o sea, tienes N mil cosas que pensar, te peleaste con el marido, no sé, cualquier Todo, cosa. ujú. Y llega el chavo y es, ay, es que se me olvidó que tenía que ir a la vuelta de no sé qué, y tú, como un monstruo, porque eres un monstruo, Ujú. volteas y le dices, pues ni modo, Sí, sí, te quedas exacto. sin hacer la tarea y que ta, 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 ta. ¿Cómo aprender a hacer ese equilibrio, Marce? Está muy complicado, pero danos algún tip de cómo podemos hacer ese equilibrio, porque es imposible Sí. darle a a todo lo positivo. No, sí, y es que la palabra disciplina en sí, o Ah, sea, es como, tienes que ser disciplinado, ¿qué es eso? O sea, me tengo que portar bien, ¿qué significa, no? ajá, Entonces, como tratar de desenvolver un poquito lo que significa para ti las palabras con tu propio hijo, incluso de, oye, es un compromiso, vamos a fijar un compromiso tú y yo, ok. sí, o sea, como hacerlo un momento especial, ¿no? Te digo que yo soy mamá de dos adolescentes y de repente tienen sus conflictos, ¿no? O sea, se da cuenta que se pelean entre amigos o de que no lo invitaron a un plan o no le invitaron o whatever. Claro. Y trato de explicarles el hecho de que son, como decías ahorita, son dos personas, cada una con una realidad distinta, es Ujú, decir, vivieron la misma situación, pero cada uno tiene una realidad que ujú, contar distinta. O sea, hay tres escenarios. Lo que me cuentas tú, lo que me cuentas otra persona y lo que realmente pasó. sí. Entonces, el yo como aconsejarle o tomar partido dentro de la conversación o dentro de lo que está pasando, ¿cómo lo puedo manejar? O sea, tú y 2 adolescentes más, Ajá. ¿sí? Digo, no voy a intervenir con el otro, sino con mi hijo o con mi hija, ¿no? Claro, pero ahí también sería muy padre como desde ahí, tú que ya estás viendo como el overview o todo desde arriba, ¿no? Enseñarle como esta parte de qué es lo que opina el otro, ¿no? De esta situación, Claro. darle el lugar otra vez, como decíamos, a la otra persona. Oye, eso es lo que piensa esa persona. ¿Qué piensas tú? ¿Te fijas cómo es diferente? Ok, ¿Crees que esas dos puntos de vista están sesgados por la historia personal de cada quien? Ok, ok, ¿o tú por qué piensas que pasó eso? ok. Entonces ahí le das a entender que el otro también piensa así por otra cosa y ahora sí, entonces, ¿qué es lo que realmente pasó, Y no? de cierta forma estás corrigiendo. Sí, O sea, porque estás exactamente, ayudándole a exactamente. manejar un conflicto que a lo mejor no hubiera podido solito, ¿no? Entonces, Exactamente. digo, esa es la manera de decir, oye, bueno, sí puedes aplicar la disciplina positiva. ¿Por qué? Porque le estás ayudando a corregir algo en su persona Sí, que a lo mejor solito no hubiera llegado ahí y no necesariamente con un castigo. O sea, es exacto. simplemente como
ayudar cambiarle a el ángulo. resolver, exacto. O sea, confíen más en los adolescentes, como que, mira, este es otro ejemplo, pero siempre les explico a los papás como la relación de los adultos y los adolescentes es como unos binoculares, ¿no? Ok. La parte que se ve así como muy amplia es la que ven los papás, ¿no? Ya con todos los años de experiencia, ellos pueden ver así como que todo el panorama, lo que va a pasar, lo que ya pasó, lo que está pasando. Y los adolescentes lo ven por el otro lado, ¿sí? Ok. Por la parte donde se ve así... Todo chiquito específico. Todo chiquito específico. Entonces, el problema que tienen es el más grande del mundo y se va a acabar el universo porque me dijo que no quería ser mi novia, ¿no? Ajá. Entonces, es como, híjole, o sea, no, tranqui, mira, no pasa nada. Quién sabe lo que va a pasar después, bla, bla, bla. Entonces, como papás, los invito a que volteen ese visor. binocular, ajá, exactamente, para que lo vean un ratito desde ese punto de vista, Claro. que conecten con esa emoción y luego ya ustedes tratan de Ay, qué que padre. su hijo conecte Sí, qué con padre. ustedes. Realmente, bueno, ahora me voy a quedar Sí. con esas dos analogías. Tengo una de un papalote, Ajá. y es esa para la parte de la libertad de los Ujú. adolescentes. Es Sí. como que le va soltando, pero si vuela mucho y se te está yendo Sí, por sí, otro sí. lado, entonces le vuelves a agarrar. Ujú. Y ahora el binocular me encantó. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves que nosotros como papás cometemos con los chavos al momento de corregir? Pues ese, principalmente, o sea, el no verlo como un problema real. Ok. O sea, tú como papá dices, ay, cortó con el novio. O sea, está triste por eso. Invalidas, eso es invalidar lo que está sintiendo, ¿no? Ok. Entonces, trata de conectar primero ahí, ¿no? Con lo que está sintiendo y que el problema que tenga tu hijo, pues sea un problema real también para ti. ¿Por qué tenemos que conectar? ¿Por qué es importante? ¿Por qué validar? Es que en la desconexión es donde no se siente entendido la persona, ¿no? Ujú. Entonces, si no me siento entendido, pues automáticamente yo dejo de contarte mis cosas. Ok. ¿Sí me explico? Voy a hacer la del abogado del diablo, ¿eh? Ajá. ¿Y qué tiene? ¿Por qué es importante que me cuente sus cosas? ¿Qué pasa si no te las cuenta? O sea, ahorita hablábamos de todo esto que podría pasar si no tienes esa comunicación con tu hijo, ¿no? Entonces, ese distanciamiento lo que va a provocar es que, pues, pida validación en otra parte. Es importantísimo esa parte. Sí. Lo de la validación, ellos buscan este vínculo en donde se sientan validados, queridos. amados. Ujú. Ajá, porque realmente eso vinimos Claro. a ser amados, ¿no? Sí. Entonces, si no se sienten con esa conexión contigo, la van a buscar por otro lado. Y eso es cierto, o sea, es completamente cierto, o sea, a lo mejor no es, bueno, sí, es que sí es, y si te vas a la filosofía, sí es como esta parte de lo que busco yo final como ser humano es conectar emocionalmente. Así es. Es donde más puedo ser yo, Así ¿sí me es. explico? Y todos se cansan de fingir ser alguien que no es, ¿no? Entonces sí. Me encantó porque a veces decimos, bueno, pues que vaya y le cuente a sus amigos. Claro, Bueno, no. por eso, pero realmente quieres que vaya y conecte con sus amigos nada más. O sea, es o sea, cómo se perjudica él solo. Siempre. No digo que los amigos sean buenos o malos. O sea, a veces los amigos son muy buenos, Sí. pero necesitan esta parte. Ahora, voy a tocar un tema un poco sensible, y que a lo mejor no estaba en el script ni nada, pero me acaba de surgir esta duda. A ver. ¿Qué pasa? Porque hablamos, y creo que va a dar un tema de muy largo, pero ¿qué pasa cuando el vínculo de la familia se ve quebrantado? Es decir, hay un divorcio, porque hablamos de esa conexión, ¿no? Ujú. Y quieres seguir conectando con tus hijos, pero ¿cómo recomiendas tú que eso siga cuando existe quiebre dentro de la familia? Híjole, es que hay que conectar, o sea, ahí ya lo tienes que ver como mi relación de papá con mi hijo o mi relación de mamá con mi hijo, mi hija, ¿no? Ok. Entonces, y obviamente, pues ahí empiezan los problemas, cuando mamá sí está y papá no, ¿sí me explico? Y hay que tener presente entonces los dos. pues sí, o sea, digo, no pasa nada si esto no es así toda la vida, pero hay que saber brindarle yo como papá o mamá las herramientas a mi hijo de que pues hace falta papá o mamá en este caso, Ok. pero no pasa nada, ¿verdad? Mira, yo puedo enseñarte esto, tú puedes aprender esto, ¿sí me explico? Ok. Y ahorita conectando con lo que decías de los amigos, pues sí, o sea, somos seres sociales, somos seres que tenemos
la parte social, la parte familiar, la parte escolar o laboral, pues ahí también puedo conectar, ¿sí me explico? O sea, no estoy peleado o peleada con conectar con otras personas. Aquí hablamos de papá y mamá como figura de autoridad o guía, si lo queremos ver así. O sea, como ellos ya pasaron por ahí, me pueden decir por dónde es más sencillo irme. A mí me encanta ver la maternidad como algo así, en lugar de guía, porque ¿sabes qué siento? Y pienso, las dos cosas, es el hecho de... Me acordé de otra analogía, pero ahorita te digo. No sentirme tan capaz. O sea, a mí nadie me enseñó a ser mamá, ¿no? Claro. Entonces yo voy aprendiendo con mis hijos. Y tengo hombre y mujer, entonces imagínate que es así como la locura, ¿no? Entonces, creo yo que lejos de ser esta guía, yo quiero ser acompañamiento. Claro. O sea, justo eso iba. En base a mis experiencias, yo aprendí cosas en mi vida, porque hubo retos que tuve que enfrentar, que a lo mejor mis hijos no van a enfrentar, pero los retos a mí me hicieron ser esta persona que soy hoy. Claro. Entonces, me gusta verlo más como un acompañamiento. Que tracen su propio camino, ¿no? Así que tú estás ahí con tu camino, pero, o sea, vaya, los caminos están, digamos, similar, o sea, a la par, porque están juntos en esta vida, pero tienen su propio camino, ¿no? Eso es súper importante, Marce, porque a veces siento que nos confundimos al ser guías, que queremos que hagan lo que nosotros decimos. Sí. Y entonces yo veo que él es muy bueno en el soccer, entonces él va a tener que ser el campeón goleador y el defensa número 1 y el... No, o sea, a lo mejor al chavo le gusta pintar. O mis heridas. ¿Sí? Yo siempre quise bailar ballet, entonces mi hija la meto a ballet desde el día 0 de nacida, espérame. Exacto, exacto. Entonces, son cosas que creo que nosotros debemos de agarrar muy consciente el rol de la maternidad o paternidad en decir, ¿sabes qué? Yo acompaño a mis hijos y acompaño a descubrir en qué son buenos y acompaño a descubrir en qué se sienten talentosos. Sí, una vez una coach que me dio una clase me dice, es que cuando hay un divorcio, iba a la analogía cuando hay un divorcio con una separación, la familia en sí, el concepto no tiene por qué romperse. ¿Sí me explico? O sea, en la mente no tiene por qué romperse el concepto de familia, porque haz de cuenta que cuando pues formas una familia, papá, mamá y los hijos, imagínate que vas en un avión, ¿no? Entonces, el papá y mamá son piloto y copiloto y los pasajeros son los hijos. ¿Sí? El divorcio no implica que ese avión se aterrice o se caiga. ¿Sí me explico? O sea, sigue volando, siguen siendo el piloto y el copiloto de la vida de los pasajeros, de los hijos, en el concepto de familia. Claro, ¿no? Al final del día cada quien se va a bajar y pues se va a ir para su casa. Exactamente. Y igual, pues pilotean su propio avión, ¿no? Claro. Pero es eso, o sea, no es como, se divorció, entonces tiramos por la ventana a la mamá. Claro. Pues claro que no, entonces es eso, o sea, que siguen presentes. Todavía. Exacto. Oye, y por ejemplo, hablábamos de corregir, ¿no? ¿Cuántas veces, ahora nuestros hijos se van a equivocar? Ese es un dato. O sea, van a cometer errores, chiquitos y grandotes y así, ¿no? Y es nuestra labor corregir. ¿Cuántas veces dejas pasar para que aprendan y ellos vivan las consecuencias que la vida les está enfrentando? O sea, no tener que estarlos, porque luego caes en estar sobreprotegiendo a tus hijos. Sí, es que es bien diferente cuando tu hijo ya tiene una conducta de riesgo aprendida. O sea, que ese sea su mecanismo, que ese sea... A ver, platícame un poquito cómo podría ser eso. Sí, o sea, que por ejemplo tu hijo o tu hija ya tengan aprendido el hacer algo de cierta forma. Entonces, hasta inconscientemente, esa forma va a seguir estando ahí. Y lo van a seguir haciendo ahí. Así. Entonces, pero eso, o sea, estás fomentando una conducta de riesgo. Y es donde normalmente los papás se dan cuenta y dicen, tienen que ir a terapia. A ver, regálame un ejemplo. Un ejemplo sería, o sea, este ejemplo de salir y de llegar tarde y de tomar. Pues lo puede hacer una vez, lo puede hacer 2 veces, pero si ya lo hace todos los fines, pues ¿qué está pasando? Porque tienes que depender del alcohol para pasártela bien o porque tienes que depender de ser el último en la fiesta para que consigas validación de tus amigos. ¿Qué sé yo? Pueden pasar, o sea, pueden ser muchas cosas. Yo di 2 ejemplos. Pero te lo encuentras haciendo retos y de repente ya son varias veces que lo ves haciendo retos. Exacto. Dices tú, bueno, ¿qué quieres probar? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, y a lo mejor ese reto, pues,
podría llegar a perjudicar en su vida, ¿no? Ok. Entonces, ahí yo se aconsejo que es como, oye, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿Qué tan sencillo es el que nosotros podamos detectar eso? Por ejemplo, pensando un poquito en redes sociales, ujú, las niñas actualmente. ujú, Ahorita hablamos de los niños porque también es un tema. Usan muchos filtros. ujú. ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta que están usando muchos filtros? O sea, tú lo puedes ver como una actividad súper X, ¿verdad? Como, Sí, ay, sí. X, no pasa nada. Pero en realidad, ¿qué está pasando en el fondo de esa chiquita o de ese chiquito que está utilizando mucho? Porque es una manera de que tú dices, oye, yo quiero corregir, pero no sé si me estoy metiendo en algo que no viene al caso porque es una tendencia. O sea, ahí, ¿qué recomiendas hacer? Es que mira, o sea, con todo este tema de las redes sociales y de la realidad virtual y todo esto que está saliendo nuevo, pues es algo que, digamos que es inevitable que pase, ¿no? O sea, todos vamos para allá, nos vamos como, digamos, envolviendo de todo esto. Ok. Pero ya sería, o sea, yo lo que te diría es, si lo estás viendo fuera también de las redes sociales, que a lo mejor tarda mucho en arreglarse, constantemente le pasa que no sabe qué ponerse, le dan hasta crisis de ansiedad porque no se ve bien con su ropa y quiere ir a comprar más, o sea, yo lo vería más así, o sea, déjame Ok. acompañarlo con otras conductas para ver si es algo que de verdad le Habrá está que afectando. corregir. Ok. Sí, porque igual lo de los filtros, pues eso es algo que todo mundo usa y que es, como mencioné, es inevitable. Entonces, a lo mejor ahí como tú dices, o sea, si yo trato de corregir, pues a lo mejor No viene el no es tan caso. necesario, Ajá, ajá. exactamente. Y son cosas que nosotros, o sea, Ujú. y lo menciono porque Sí, son cosas que nosotros no conocemos. sí, yo Para sé. nosotros se nos hace muy raro. Sí, Oye, sí, tú tienes sí. una teleconferencia, estás hablando con la persona, no te estás poniendo Sí, cara de perro, ¿verdad? O sí, sea, exacto. y los chavos sí se ponen carita de perro, de pato, de no sé Y qué, y X. están platicando, para Ujú. ellos es súper normal. Entonces tú como papá lo ves y dices tú, y empiezas ¿Qué a es leer eso? toda esta información y dices, "Ah, oye, ¿será que no se acepta a sí mismo? ¿No se Sí. quiere? O sea, empiezas a alucinar cosas que dices tú, pues a lo mejor no es tan grave, ¿verdad? Sí, ahí yo creo que sí hay que relajarnos un poquito con el tema de las redes sociales, de la realidad virtual, todo esto, porque sí nos va a sobrepasar. Ok, O sea, esto viene a que incremente, ¿no? Y a que al rato ni vas a aparecer tú en la cámara, ya ¿sí me sé. explico? Sí. Y es muy lamentable, Los avatars pero y todo ese rollo que ya están aquí. sí, pero tratar siempre, bueno, yo en terapia siempre les digo esa es mi forma de que se den cuenta de que es algo que tienen ellos y que, pues si se dan cuenta y lo quieren trabajar, qué padre, ¿no? La pregunta de ¿en dónde más lo estás haciendo? Ok. Y es como, sí, cierto, con mis amigos también, híjole, también en mi trabajo, híjole. Entonces, es algo mío. ¿Te Ok. gusta? No. Ahí está. Bueno, y Vamos a ahí, esa trabajarlo. es la siguiente pregunta. ¿Cómo fomentamos nosotros Ujú. como papás la autorreflexión? O sea, ¿cómo haces a tus hijos, a estas personas capaces de reflexionar sobre lo que están haciendo? Tratar de separarlo, o sea, de ayudarlos a separarse del otro, del amiguito. O sea, como, oye, esto que hiciste, ¿cómo te hizo sentir? Ok. O sea, estuvo padre, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? Porque mi amiguito lo hizo, ok. Entonces es más actitud de tu amigo que tuya. Ok. Sí. Ok. ¿A ti cómo te gustaría hacer, no? Digo, Ok. y lo dije en un segundo, pero así es. Sí, 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 sí. sí, sí. No, y te tardas más Sí, porque sí. que te contestan y que le Claro. piensan y Sí, todo sí, el sí, rollo, ¿no? sí. Y el hecho de hacerse Ujú. responsables. Porque ahorita, por ejemplo, hay muchos chavos que te pueden decir, no, pues es que yo tomé porque mis amigos me presionaron. Ujú. O es que yo mandé esa foto porque mi novio quiso que se la mandara. ¿Cómo les ayudas a ellos a hacerse responsables de sus actos para poder corregir alguna conducta que no esté bien? Híjole, pues es que creo que primero es como reconocerlos a ellos, como toda esta parte de quién eres, tu cuerpo, o sea, toda esta parte de la psicoeducación. Psicoeducar que tu cuerpo es tuyo, que tus acciones son tuyas y que todo eso pues sí puede llegar a tener un impacto Ok, en el mundo. Y le puedes poner un ejemplo sencillo de esto que tú haces, cómo impacta en ok, los demás, ok. ¿sí? Entonces, puede ser algo súper sencillo desde cómo su amiguita hace lo mismo que ella. ¿Sí me explico? Entonces, para que vaya reconociendo cómo yo puedo llegar a hacer cosas Pero yo creo que hay por veces presión. que se les ocurren a ellos. Y Ok, ellos es muy que ellos fácil. empiecen. Sí, claro. O sea, hay Ujú. veces que se les ocurre a ellos y ellos
salen por la tangente y te dicen, no es que mi amigo, o es que me presionan, o es que... Sí. Y realmente es Son que está funcionando algo mal con ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo los haces darse cuenta y no estar evadiendo lo que realmente tú ya estás observando, Sí. verdad? Aquí quiero empezar con decirles a todos los papás y las mamás, no se sientan culpables, o sea, no lo vas a hacer 100% bien, porque es un ser humano y nos equivocamos y pues sí te vas a dar cuenta de que a lo mejor cuando tu hijo tenga 13 años, tú lo vas a ver, porque lo he visto, tú vas a ver a tu hijo de 13 y te vas a poner a reflexionar, chin, es que hace eso porque yo se lo enseñé, Claro. o porque yo lo hacía, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo le digo ahorita que no lo haga, no? Uh-huh. Pero pues tristemente no te vas a dar cuenta, o sea, no tienes un manual como tú dijiste y tampoco vas a estar 100% siempre analizando. Te digo, sí recomiendo el ir a terapia y ver siempre, pero es un proceso y no puedes ser tan exigente contigo mismo tampoco. Okay. No sé si contesté tu pregunta, ¿me fui por otro lado? No, o sea, realmente lo que yo quiero es como saber cómo decirle a mis hijos, oye, ¿sabes qué? Hazte responsable de la decisión que tomaste. Porque muy probablemente me pueda decir, es que mis amigos o me dieron esta oportunidad en la escuela o no había nadie que me dijera o yo no sabía. Pero el acto de lo que hizo, el único afectado va a ser él o ella. Sí. Y ahí la reflexión, o sea, esta plática, ¿no? El después de reflexionar y como tratar de que él se cuestione si le gustó o no lo que él o ella hizo, es muy bueno, ¿sí? Okay. Para que tome la decisión a la siguiente, ¿no? Y incluso es una pregunta que en terapia hacemos, ¿no? Que, ¿cómo te gustaría hacerlo? Okay. Sí. Okay. Entonces ya que ellos traten de encontrar una forma de hacerlo distinto la próxima vez. Ahora, Marce, tú me decías que eras una chava adolescente que, pues, te relataste como si muy tranquila, sí. A veces con miedos. Digo, a los que me están viendo van a decir, no es cierto, ¿verdad? Pero pues así es como yo me recuerdo. Ajá, claro. Y, ¿qué le dirías a esa Marce adolescente ahora que ya estás crecidita y eres toda una profesionista? Pues que, híjole, no sé, que el mundo es súper diferente a como lo vemos, tal cual lo de los binoculares, que vemos un problema muy grande, pero a lo mejor no está tan grande o hay formas de resolverlo, ¿sí? Creo que eso sería, porque yo me preocupaba mucho por cuando tenía un problema, era como... demasiado grande. Sí, exacto. Y esta pregunta la hago porque... Y abro y cierro con las preguntas de trasladarnos a nosotros a ser adolescentes porque se nos olvida. Sí. Y a veces queremos que nuestros hijos o los chavos tengan esta madurez que adquirimos con el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser siempre nuestro aliado. Sí, 100%. Muchas gracias, Marce, por estar con nosotros, por compartir este espacio y por ayudarnos a acercarnos un poquito más a la disciplina positiva, que como bien dijiste, no es imposible, pero tampoco es fácil. Sí, exactamente, digo, espero haber como respondido todas las dudas. Si queda alguna, súper disponible a responder por ahí a donde suban tu contenido. Cuéntame, ¿tienes redes sociales? Sí, tengo redes sociales, realmente no soy la más activa, yo tampoco soy tan del mundo de redes, pero pues ahí avanzo. Ajá. SIC con P, P-S-I-C, Marce García. Ok. Todo pegado. Ok, entonces por ahí las publicamos y cualquier duda o lo que sea que te busquen a través de redes sociales. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por la invitación. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos.